El tema que me corresponde hablarles es sobre dolor neuropático trigeminal. Mi nombre es Sebastián Ordóñez Cure, residente de segundo año de neurocirugía de la Universidad del Valle. El dolor crónico al que se refiere el dolor neuropático trigeminal es un dolor que va a ser causado por un daño o inflamación del nervio trigémino o sus ramas. Su presentación puede variar, pero usualmente tiende a ser continua, aunque también puede llegar a ser episódica. Las posibles causas que se describen pueden ser trauma, desórdenes desmielinizantes, infiltración neoplásica o infecciones por herpes. En cuanto a la vía trigeminal, resaltar que cuando tenemos un estímulo doloroso se van a estimular nociceptores. Esta información va a viajar por fibras A delta o tipo C, va a llegar esta información al ganglio de Gasser, al núcleo espinal trigeminal, luego llega al tálamo y luego a estructuras corticales, dentro de ellas estructuras corticales límbicas. El dolor es una percepción subjetiva, tenemos factores cognitivos, afectivos y elementos sensoriales involucrados en esta percepción subjetiva. En cuanto a los mecanismos periféricos de dolor neuropático trigeminal, es importante resaltar que básicamente cuando tenemos una lesión de nervio periférico vamos a tener unos mediadores neuroinflamatorios, los cuales van a mediar un incremento en la expresión de nociceptores. Esto va a generar una activación de las células gliales, incremento de la conductancia sodio, disminución de la conductancia potasio y un incremento de la liberación de neuropéptidos pronociceptivos. En cuanto a los mecanismos centrales, resaltar que están involucrados un incremento en la liberación de la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Un incremento en la liberación de glutamato también se ha propuesto, hay activación de las células gliales y también se resalta la disminución en cuanto al control inhibitorio local para que se aumenten la percepción de dolor, específicamente en este caso de dolor neuropático trigeminal. La etiología es variable, se escribe el trauma, condiciones inflamatorias autoinmunes, vasculares, neoplásicas, infecciosas, degenerativas, tóxico-metabólicas, congénitas, y adicionalmente otras condiciones como lo puede llegar a ser la amiloidosis o el pseudotumor cerebri. En cuanto a el abordaje de este tipo de condición, cuando tenemos un paciente con dolor facial o intraoral, que se acompaña de adormecimiento y o debilidad masticatoria, es importante un examen clínico y una historia completa, una confirmación electrofisiológica para ver si hay o no hay déficit. Si no hay déficit, se puede realizar un seguimiento ambulatorio. Para el caso de que sí haya déficit sensorial o motor, es muy importante la historia clínica, establecer si hay historia de trauma o malignidad, y complementar estos tipos de pacientes con estudios como una resonancia y tomografía. Si no hay historia de trauma o malignidad, en ese caso es muy importante evaluar el componente de autoinmunidad o enfermedades del tejido conectivo. De estar ausente y de ser normal la evaluación, es importante el seguimiento, ya que este tipo de pacientes pueden en el seguimiento documentarse algún tipo de malignidad o tejido conectivo, lo cual nuevamente aumenta la sospecha y hace necesario replantear el abordaje diagnóstico en estos pacientes. En cuanto a la definición, el dolor neuropático trigeminal se describe como un dolor facial continuo en la distribución de una o más ramas del nervio trigémino. El dolor es continuo o cerca de ser continuo. Es más inusual que sea episódico. Se describe que puede llegar a ser tipo quemazón, apretón, como agujas, hormigueo. Pueden ser paroxismos, aunque no es lo predominante como hemos mencionado. Sí pueden haber también cambios sensoriales en la distribución del nervio trigémino, como alodinia mecánica o hiperalgesia al frío. Estamos hablando de un dolor que usualmente va a ser unilateral, y vamos a hablar específicamente de algunos trastornos que hacen parte del dolor neuropático trigeminal de acuerdo a la clasificación de las cefaleas del Comité Internacional de Cefaleas. Para el caso de la neuropatía trigeminal por herpes zóster, hablamos de un dolor facial unilateral menor de 3 meses en una o varias ramas del nervio trigeminal causado por y asociado por otros síntomas y o signos clínicos de herpes zóster agudo. Los criterios diagnósticos plantean un dolor facial menor de 3 meses que se acompaña al menos uno de los siguientes: una erupción herpética en la distribución del nervio trigémino, que se documente el virus de la varicela zóster en líquido cefalorraquídeo por inmunofluorescencia o por PCR en la base de las lesiones.
El herpes zóster afecta el ganglio trigeminal en el 10 a 15% de los casos. Esto es común en pacientes inmunocomprometidos, en el 10% de pacientes con linfoma y en el 25% de pacientes con enfermedad de Hodgkin. La rama oftálmica es la más afectada en un 80% de los pacientes. Rara vez el dolor no es seguido de erupción cutánea. Se describe que este dolor puede ser tipo quemazón, punzada, salvas, hormigueo, como lo hemos venido mencionando, y usualmente se acompaña de alodinia cutánea. La neuralgia trigeminal postherpética, estamos hablando de un dolor de similares características, pero en este caso es de al menos 3 meses. Bueno, un dolor que básicamente va a afectar la rama del trigémino comprometidas por el herpes zóster, un dolor que se desarrolla en relación y que guarda temporalidad con la infección por herpes zóster y que no se explica por otra causa. Usualmente es en pacientes de edad avanzada. La primera división es la más afectada, la rama oftálmica. Generalmente hay déficit sensorial y alodina mecánica que se puede manifestar al cepillarse los dientes. La anestesia dolorosa, como se llamaba antiguamente, la neuropatía trigeminal dolorosa postraumática, hablamos de esta condición cuando tenemos un dolor facial que puede ser unilateral o bilateral, o dolor oral que ocurre posterior y es causado por trauma al nervio trigémino con otros síntomas y o signos de disfunción de este nervio. Estamos hablando pues dolor de similares características, que hay un evento traumático que lo identifica y se acompaña de un dolor localizado pues, en la distribución del nervio trigémino, y el dolor se desarrolla en una temporalidad menor a 6 meses con respecto al evento traumático, que puede ser mecánico, químico, térmico, causado por radiación o procedimientos neuroablativos. Neuropatía trigeminal atribuido a otro desorden, en este caso, dentro del espectro pues, de esta condición hablamos de un dolor unilateral o bilateral en una o más ramas del nervio trigémino causado por otro desorden diferente a los descritos con otros síntomas o signos de disfunción de este nervio. Bueno, en este caso pues hablamos de un dolor de similares características a los que hemos mencionado, y este puede ser secundario a condiciones desmielinizantes como la esclerosis múltiple o lesiones ocupantes de espacio u otras enfermedades sistémicas. Desórdenes hereditarios o enfermedades del tejido conectivo. Para el caso específico de estas patologías, usualmente el dolor va a ser bilateral, aunque puede comenzar asimétrico, rara vez es paroxístico. El dolor va a ser continuo con déficit sensorial, la resonancia va a ser normal y los reflejos trigeminales van a estar ausentes o retrasados. La neuropatía trigeminal dolorosa idiopática, estamos hablando de un dolor unilateral o bilateral en la distribución de una o más ramas del nervio trigémino, indicativo pues de un daño neural, pero de etiología desconocida. Los criterios diagnósticos básicamente pues van a ser muy similares a los que hemos mencionado. En cuanto a las opciones terapéuticas, cuando estos dolores se tornan refractarios al manejo médico, aparecen las opciones terapéuticas que tienen que ver con la neurocirugía funcional, y específicamente estamos hablando de estrategias de neuromodulación que pueden ser centrales, mejor dicho, o periféricas. En cuanto a la neuromodulación central, básicamente se va a emplear para dolor intratable. La evidencia de este tipo de intervenciones no es muy alta, podemos llamarla que es escasa y que no va a ser específica para dolor facial o para patología trigeminal. Tenemos técnicas invasivas y no invasivas. Dentro de las técnicas no invasivas tenemos la estimulación magnética transcranial, donde el principio es que se emplea una bobina electromagnética que pasa una corriente eléctrica fuerte y breve que genera un campo magnético que pasa por el escalpo, por el cráneo, las meninges, el líquido cefalorraquídeo y llega al cerebro. Estamos hablando de un campo magnético que genera una corriente en un blanco cortical que se va a manifestar a través de una despolarización por las interneuronas corticales y neuronas de proyección, que esto puede inducir cambios funcionales en áreas remotas a la estimulación. Cuando esta estimulación es repetitiva, hablamos de estimulación magnética transcranial repetitivas. Dentro de las ventajas que se describen, estamos hablando que es un procedimiento no invasivo, bien tolerado, seguro, efectivo. Dentro de los principales mecanismos implicados en este tipo de estrategia terapéutica, tenemos que vamos a tener cambios de neuroplasticidad manifestados por cambios estructurales y funcionales neuronales. El efecto indirecto
va a traducirse en afectación de la actividad neuronal cortical y subcortical, con lo cual se va a inhibir la información sensorial dolorosa de la vía espinotalámica. Tenemos esta guía basada en la evidencia en cuanto a este tipo de estrategia terapéutica, la cual plantea que la eficacia tiene un nivel A de evidencia y propone la estimulación magnética transcraneal repetitiva de alta frecuencia en la corteza motora primaria como una estrategia de analgesia eficaz para el dolor neuropático contralateral. Hay consenso en estimular, por lo tanto, a la corteza motora contralateral al sitio del dolor o a la corteza izquierda si hablamos de un dolor bilateral o difuso. La localización exacta del objetivo no está definida. Hay dos estrategias. Una es estimular la representación motora cortical de la región dolorosa, o la otra es estimular el área motora de la mano independiente de la localización del dolor. Para cada caso que el objetivo sea determinado, va a ser determinado por el punto motor más caliente. Estamos hablando en este caso de un sitio cortical donde se obtengan los potenciales motores evocados de mayor amplitud en el músculo, o de un sistema de navegación integrando información funcional o morfológica por resonancia magnética. Tenemos también unas guías europeas sobre neuromodulación central. Específicamente en esta intervención plantean que el nivel de evidencia es débil, y básicamente ellos plantean una serie de recomendaciones muy similares a la guía que mencionábamos previamente en cuanto a que debe ser aplicado de forma contralateral al dolor neuropático, debe ser aplicado en el hemisferio izquierdo en dolor neuropático difuso o diseminado, y se debe usar en una alta frecuencia a partir de 5 Hz o más en cuanto a estimulación. Bueno, ellos plantean usar 8 bobinas orientadas en paralelo a la línea media sobre la corteza motora primaria al menos una semana, con al menos 1000 pulsos por sesión, incrementar el número total de pulsos por sesión y repetir las sesiones por varios días o semanas, con lo cual se esperaría potenciar el efecto analgésico de esta intervención. El uso de la corteza dorsolateral prefrontal no es concluyente en dolor neuropático trigeminal, resaltan ellos en la publicación. Bueno, en cuanto a resultados, hay estudios que hablan de una reducción en escalas del dolor de un 20 o un 45%, 35 a 60% van a ser buenos respondedores, y esto se refiere a que hay un alivio de más del 30% del dolor en las escalas del dolor. Otra estrategia no invasiva es la estimulación de corriente directa transcraneal, donde el principio que se basa es aplicar una corriente débil y directa a un área cortical. El ánodo va a ser el polo positivo que despolariza la membrana celular, y el cátodo va a ser el polo negativo que va a hiperpolarizar la membrana celular. El tipo de estímulo y la localización va a determinar el efecto modulatorio. Esto se va a traducir en cambios de neuroplasticidad sobre las áreas contralaterales a los electrodos aplicados, y existen múltiples arreglos para este tipo de intervención, valdría mencionar. El concepto tanto de estimulación magnética transcraneal repetitiva y estimulación con corriente directa transcraneal evolucionó a partir de la estimulación de corteza motora, y manejan un principio muy similar en cuanto a mecanismo de acción, en donde se van a inhibir aferentes nociceptivos, sobre todo en relación a un componente afectivo motivacional del dolor en el tálamo medial y en el cíngulo anterior, y con esto se conseguiría un efecto analgésico. La estimulación transcraneal, ya sea por corriente directa o por un campo magnético transcraneal, parte de la activación de la corteza motora con sus proyecciones al tálamo, con lo cual se inhibe la información sensorial de dolor ascendente. Se modula en ese caso la percepción de dolor a partir de la activación del núcleo del tálamo, y esto va a modificar la actividad en la sustancia gris periaqueductal y en el cíngulo anterior. Ventajas: que no es invasivo, bien tolerado, seguro, y hay estudios que hablan de una adecuada eficacia, pero con un nivel de evidencia limitado. Limitaciones: el gran tamaño de los electrodos y el campo eléctrico amplio, y la pobre capacidad de enfocar la corriente en el paciente. Tenemos una guía basada en la evidencia donde nos menciona que esta estrategia tiene un nivel C de recomendación en dolor neuropático de los miembros inferiores por lesión de la médula espinal. Y plantean que básicamente la estimulación con corriente directa de M1 del lado izquierdo o contralateral al dolor anodal puede llegar a ser posiblemente efectiva, pero la evidencia es limitada. No hay recomendación en cuanto a lesión en el sistema nervioso periférico, y sin recomendación en cuanto a dolor facial. Los parámetros en la mayoría de estudios hablan de una estimulación
con 2 miliamperios con un electrodo de un tamaño de 35 centímetros cuadrados en unas sesiones de 10 a 20 minutos repetidas hasta por 20 sesiones. Los estudios son pocos, tiene más evidencia en dolor crónico, en dolor facial y de miembros superiores. mm, es un poco más limitada. Sin embargo, pues ahí es el fuerte de la estimulación magnética transcranial en el dolor facial y de miembros superiores, y el fuerte en la estimulación de corriente directa tiene más evidencia en fibromialgia y dolor neuropático de miembros inferiores. Bueno, ventajas: no invasivo, bien tolerado, seguro. Algunos estudios hablan de una eficacia buena, pero pues en términos de evidencia limitada. Ya mencionamos pues las limitaciones, y ya dentro de las estrategias de neuromodulación invasivas ya tenemos a la estimulación de corteza motora, la cual requiere la colocación de electrodos de forma epidural en la corteza motora contralateral. El mecanismo no es claro, se plantea la inhibición en las neuronas del tálamo hiperactivas, como lo mencionábamos previamente, con lo cual se va a modular la red neuronal implicada en la percepción de dolor, como lo pueden llegar a ser la sustancia gris periaqueductal, el giro anterior del cíngulo, el tálamo contralateral, la corteza somatosensorial y prefrontal. Las guías europeas mencionan que esta es una estrategia con un nivel de evidencia pues limitado y bastante débil. Estas guías del 2013 en cuanto al uso apropiado de neuroestimulación plantean que la estimulación de corteza motora básicamente es un procedimiento seguro, es eficaz. El 75% de los pacientes con dolor neuropático facial alcanza más de un 50% de reducción de dolor, y 2/3 de los pacientes con dolor post eventos cerebrovasculares alcanzan un buen o excelente alivio de dolor con un nivel 3 de evidencia. La selección del paciente: estamos hablando de un paciente con dolor refractario que tenga capacidad de consentimiento, capacidad mental para usar el tratamiento y que no haya barreras psicoemocionales. Se emplea usualmente la resonancia funcional para neuronavegación en conjunto con estereotaxia sin marco para la craniotomía. Se hace una pequeña craniotomía con anestesia general y se emplean potenciales somatosensoriales para localizar el surco central. En el procedimiento como tal, se emplea un electrodo de 8 contactos, se coloca en el espacio epidural sobre la corteza motora, se emplean potenciales motores para verificar la actividad motora, el electrodo se puede poner en paralelo o perpendicular sobre el giro precentral, se cierra y se puede realizar un periodo de pruebas con cables externos por 3 a 7 días, mientras que otros autores directamente hacen la implantación permanente y evalúan. Si se consigue el grado deseado de alivio del dolor, se procede a la implantación permanente para los cirujanos que emplean un periodo de prueba con una estrategia básicamente de prueba con cables externos. Tenemos pues una revisión narrativa con 17 artículos básicamente, donde pues se evalúa el dolor con miembro fantasma, avulsión del plexo, dolor post-evento cerebrovascular y dolor neuropático trigeminal, donde hablan de una mejoría de un 35-80% del dolor con estas intervenciones. Aquí tenemos otra publicación, otra revisión narrativa, principalmente, básicamente incluye 118 pacientes, una edad promedio de 58 años, una duración del dolor media de 7 años, 84.7% recibió sistema de implantación permanente, 84% obtuvo un buen control del dolor. Los parámetros de estimulación más usados hablan de una amplitud entre 0.5 y 10 voltios, comúnmente 2 a 3 voltios, un ancho de pulso de 60 a 450 microsegundos, una frecuencia de los impulsos entre 5 y 130 Hz y un tiempo de obtención de los parámetros óptimos. En cuanto a los efectos adversos de estimulación de corteza motora, básicamente la frecuencia es en escasa cantidad, se describen algunos sangrados, infecciones, dehiscencias de herida, pueden ocurrir convulsiones, disestesias, disartrias, disfasia, fatiga, entre otras, pero la frecuencia es extremadamente baja. En cuanto a la estimulación cerebral profunda, es una forma invasiva de neuromodulación. Básicamente consiste en implantar electrodos en blancos profundos subcorticales conectados a un generador implantable de pulsos, donde se va a modular la actividad neuronal. Las guías europeas básicamente mencionan que la evidencia y la calidad de la evidencia para este tipo de intervención es baja, es inconclusa. La guía para el uso apropiado de neuroestimulación plantea un nivel 3 de evidencia y se va a reservar su uso en casos refractarios.
Tenemos algunos estudios donde hablan sobre estimulación cerebral profunda. Aquí tenemos una revisión sistemática que incluye 22 artículos, 228 pacientes con dolor post eventos cerebrovasculares por miembro fantasma y dolor por lesión de plexo braquial. Los blancos más comunes: la sustancia gris periacueductal, periventricular, núcleo ventral posteromedial, posterolateral del tálamo o ambos. Los resultados son variables. Hablamos de una mejoría del dolor de un 40 o un 50% cuando se emplean como blanco la sustancia gris periacueductal, periventricular y o el núcleo ventral posteromedial, posterolateral en dolor post eventos cerebrovasculares. Para el caso de dolor por miembro fantasma, hablamos de una mejoría del dolor de un 89% cuando se emplean los mismos blancos y de un 50% cuando se emplean los mismos blancos en lesión de plexo braquial. Actualmente no hay consenso en cuanto al blanco más óptimo o la combinación de blancos para el dolor neuropático trigeminal. Para los núcleos sensoriales del tálamo, los núcleos ventral posterolateral y posteromedial, hablamos de que pues en estos núcleos vamos a tener algunas descargas aberrantes que se observan en dolor crónico, y por eso se ha planteado su uso como posible blanco. Va a estar a 10 a 13 milímetros posterior al punto comisural medio. El núcleo ventral posteromedial se emplea en dolor facial, el ventral posterolateral en dolor de miembro superior e inferior. El objetivo va a ser producir parestesias placenteras en el área dolorosa. Para este blanco de la sustancia gris periacueductal periventricular, básicamente el mecanismo planteado es que se va a aumentar la liberación de opioides, sobre todo en la sustancia gris periacueductal. Sin embargo, hay unos mecanismos que se plantean que no estarían involucrados con los opioides. Este blanco se plantea que es efectivo en el alivio del dolor nociceptivo, va a ser menos efectivo en dolor central y por deaferentación. El dolor se va a sustituir por analgesia o calor. Otros blancos que se han planteado son el cíngulo anterior, el hipotálamo posterior, el complejo parafascicular, entre otras. El procedimiento básicamente implica en dolor nociceptivo utilizar el blanco de la sustancia gris periacueductal periventricular bilateral, en dolor craneofacial por deaferentación, el núcleo ventral posteromedial, y si es mixto, ambos blancos. La mayoría de centros localizan al tálamo con una resonancia, emplean unas coordenadas en el plano comisural anterior posterior y también con respecto al punto comisural medio. Cuando el blanco estamos hablando es el tálamo, vamos a localizar el núcleo ventral caudal contralateral al peor dolor, y vamos a localizar el punto 2 a 3 milímetros anterior a la comisura posterior en el plano de la comisura anterior, comisura posterior. Para dolor facial lo vamos a ver 12 a 13 milímetros lateral. Para dolor en el miembro superior 14 a 15 centímetros lateral, y para dolor en el miembro inferior 16 a 17 milímetros lateral. Cuando estamos hablando de la sustancia gris periacueductal periventricular, nos movemos en un punto de 2 a 5 milímetros anterior al punto de la comisura posterior, 2 milímetros lateral a la pared medial del tercer ventrículo en el plano de la comisura anterior, comisura posterior. Los parámetros de estimulación que se mencionan son una frecuencia de 100 Hz para la estimulación talámica, un ancho de pulso de 60 a 210 microsegundos, una amplitud de 2 a 5 voltios, y el objetivo es generar parestesias placenteras. La sustancia gris periventricular, la frecuencia que hablamos es de 10 a 25 Hz, un ancho de pulso de 60 a 210, una amplitud de 1 a 5 voltios, y el objetivo va a ser generar una sensación de calor. Las complicaciones que hablamos son de hematomas cerebrales de 1,9 a 4%, extremadamente bajo, déficit neurológico permanente también muy bajo, infecciones, erosiones del electrodo, cirugía de revisión también es muy bajo, y fracturas diatrogénicas del electrodo también es muy bajo. En cuanto a la estimulación de rama trigeminal, estamos hablando que es un tipo de estimulación de nervio periférico. Las indicaciones más comunes son neuralgia trigeminal tipo 2, dolor neuropático trigeminal, dolor trigeminal por deaferentación y neuralgia posherpética. Los arreglos de los electrodos van a ser en relación a la localización supraorbitaria e infraorbitaria. Se prefiere usar una sala de operaciones para este procedimiento. Los electrodos se posicionan con fluoroscopio o anatomía de superficie, electrodos de 4 y 8 contactos, electrodo supraorbitario. Para el electrodo supraorbitario se hace una incisión en la sien con una aguja curva en dirección al tejido subcutáneo, 1 a 2 centímetros con respecto a la línea media, y 1 a 2 centímetros arriba del reborde orbitario. Cuando el electrodo está infraorbitario, donde lo queremos colocar, la incisión se va a hacer en el zigoma, se pasa una aguja curva por el tejido subcutáneo a 1 centímetro de las fosas nasales, el electrodo en posición
Una vez esté en posición, se remueve la aguja, el paciente se despierta, se verifica con parestesia en el área del dolor que estemos bien posicionados. Los generadores y electrodos son los mismos empleados en estimulación de médula espinal. El generador usualmente se prefiere una localización infraclavicular para su localización. ¿Qué nos mencionan las guías sobre el uso apropiado de neuroestimulación? Que la estimulación del nervio periférico en desórdenes de dolor craneofacial es nivel 3 de evidencia y la estimulación del nervio supraorbitario tiene un nivel de evidencia mayor, un nivel 2 de evidencia. Tenemos este estudio prospectivo, 37 pacientes, implantaron 93 electrodos de prueba y permanente entre 2006 y 2013, realizando un seguimiento por 15 meses. 73% de los pacientes tuvieron mejoría en el control del dolor. Una pequeña cantidad de pacientes tenían dolor neuropático trigeminal, específicamente un 17%. La localización era principalmente B1 y B1-B2 del dolor neuropático en esta zona. El tipo de en esta zona. En cuanto a cambiando pues un poco de tema, vamos a hablar sobre la estimulación del ganglio de Gasser. Este es un tipo de estimulación periférica donde la indicación más común va a ser dolor neuropático de distribución en el nervio trigémino, va a incluir la neuralgia posherpética, el dolor postraumático post-evento cerebrovascular y el dolor neuropático postquirúrgico. Cuando hablamos de el paciente a seleccionar, hablamos de un paciente con dolor neuropático trigeminal que no responda al manejo analgésico convencional, que presente cambios en la sensación facial, sin barreras psicoemocionales, sin problemas de dolor crónico o enfermedades neurológicas coexistentes, que no tenga o no curse con sepsis ni coagulopatía. Efectos adversos para la vía percutánea, que es la vía más común, ya que se asocia menos efectos adversos si lo comparamos con la vía abierta. Tenemos que puede ocurrir malfunción del dispositivo, ya sea del electrodo cable, disconfort por el generador de pulso, fibrosis en el cuello o infección. Procedimiento percutáneo: se hace una incisión lateral a la comisura labial, una aguja calibre 15 se emplea, se realiza un TAC y se va a neuronavegar con este TAC con reconstrucción 3D, se hace una guía. El electrodo, básicamente se guía el electrodo, llega al ganglio de Gasser por el foramen oval y con el fluoroscopio se confirma la posición. Una vez llega al blanco, se despierta el paciente, se estimula y se producen parestesias. Luego se retira la aguja, se fija el electrodo, se seda al paciente y se tuneliza el electrodo entre la maxila y la mandíbula. Tenemos esta serie de casos con estimulación trigeminal percutánea. Un estudio retrospectivo: 59 pacientes con dolor facial refractario, 16 pacientes se le realizó estimulación del ganglio trigémino más el nervio infraorbitario, 15 pacientes solo del ganglio trigémino, 14 pacientes ganglio trigémino y nervio supraorbitario y 14 pacientes ganglio trigémino, nervio supraorbitario más nervio infraorbitario. 71.2% de los pacientes lograron más del 50% del alivio del dolor a las 2 semanas con la estimulación de prueba. 35 pacientes recibieron implantación permanente y posterior a la implantación llama la atención un porcentaje considerable de pacientes tuvieron erosión del electrodo e infección del hardware. Como conclusiones, se han producido avances en neuroestimulación. Con los avances en neuroestimulación existe el interés en determinar su rol en el dolor crónico facial. La evidencia es limitada para este tipo de procedimientos, pero parecen ser prometedores en este campo. Hay diversos métodos invasivos y no invasivos. La eficacia de la evidencia es baja. La mayoría de los estudios son estudios retrospectivos. Si bien la eficacia de la evidencia es limitada, las técnicas mínimamente invasivas tienen menor riesgo, así que se prefieren utilizar inicialmente. Si los pacientes llegan a ser no respondedores, se pudieran emplear técnicas más invasivas como la estimulación cerebral profunda y la estimulación de corteza motora. Las intervenciones no invasivas como la estimulación magnética transcranial, la estimulación de corriente directa, se prefieren emplear sobre todo con fines investigativos. Básicamente ese era el tema que se quería presentar. Muchas gracias.